comenzamos esta noche y seguimos con el libro primero de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada hablamos de Benecer, en lugar de Benecer en este caminar de Israel. Hasta aquí nos ayudó el Señor y verdaderamente está muy bien puesto el nombre. Todos los nombres bíblicos están muy bien puestos. Y en este capítulo 4 que comenzamos la semana pasada, hablamos de la batalla de Israel contra los filisteos. Vimos cómo Israel pues, fue derrotado y Israel pensó ir a Silo a recoger el arca de la alianza, porque ellos se acordaron que cuando el largo camino por el desierto y la entrada de Josué, cuando conquistó Canaán, pues el arca de la alianza, cuando entraba en el campamento, el arca de la alianza daba la victoria siempre a Israel, y ellos pensaron que trayendo el arca iban a ganar la batalla. También vimos que junto con el arca se encontraron también con ¿quién? Con los hijos de Eli, con Finjas y este otro, Hofni, con los dos. O sea, peor elección no pudieron ellos pues hacer. Y esta porción de la Escritura vemos cuán se había alejado Dios, no Dios de Israel, sino Israel de Dios, que no habían entendido que una caja cuadrada de oro no era lo que les daba la victoria, que lo que les daba la victoria era la fidelidad ¿a qué? Al pacto de Dios. Y que el arca solamente, no era el arca, lo que estaba dentro del arca, los mandamientos, era el testimonio de que Dios con Israel tenía un pacto. O sea, fíjate cómo uno puede, pues cuando uno se va olvidando de la palabra de Dios, cómo uno puede caer en idolatría, y eso es lo que era esto, era idolatría. Hasta ese momento, ¿el arca era algo malo? No. Pero la misma arca después se convirtió en algo malo. Sí. Porque ellos pensaron que el poder estaba ¿en qué? En el arca. Así pasó con la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, ¿quién la mandó a hacer? Dios mandó a hacer la serpiente de bronce. Y no solo mandó a hacer la serpiente de bronce, el Señor le dijo a Moisés, todo el que mire la serpiente de bronce va a ser sano. Ustedes se imaginan si por aquí aparece, dice la Iglesia Católica, que el que mire una serpiente de bronce se va a sanar. La que forman los pentecostales, que nos hubieran dicho idólatra, el demonio, una serpiente en la iglesia. Sin embargo, esta serpiente la mandó a hacer Moisés y dijo que todo el que mirara a la serpiente se sanaba. Tengo un tema en apologética, sí lo es, que se llama objetos que sanan. Y en ese tema, objetos que sanan, entre ellos está la serpiente, que cuando la serpiente estaba levantada en alto, lo dice la palabra de Dios, todo el que miraba a la serpiente, ¿qué le pasaba? Se sanaba. Pero en sí no era la serpiente, era el signo que Dios le estaba dando al pueblo de era la serpiente, pero no la serpiente, no lo que tenía poder. El poder era de Dios, que se materializaba en un signo, a través de un signo. Cuando la gente le puso nombre a la serpiente, que le puso Nehustán, y le empezaron a adorar, se convirtió en un ídolo y el Señor la mandó a destruir. Tú, como una cosa buena, se puede convertir en una cosa mala. Porque la misma arca que dio la victoria, la misma arca los llevó a la derrota. Porque la gente confió en el arca y no confió en el pacto. La gente se llenaron de sentimientos de autosuficiencia. Y fíjate que ellos no consultaron a Dios, ni consultaron a Samuel, ni consultaron a nadie. Si podían dar la batalla o no quisieron, fueron a buscar el arca. Nos llevamos el arca y se acabó. Y vamos a ganar. Porque yo creo que lo lógico, siguiendo el precedente de Israel, es que ellos hubieran consultado a Dios, ¿no? Si podían dar esa batalla o no. No, pues es la autosuficiencia. No, si ya tenemos el arca, ya nosotros vamos a ganar. ¿Qué es lo que puede pasar? También pasa que con las personas que no conocen con el mismo escapulario del Carmen que estamos hablando hoy. Si tú te pones el escapulario del Carmen y piensas que con el escapulario ya no te vas para el infierno, eso es una superstición. Eso es una superstición. El escapulario no te cubre. El escapulario es un signo externo de un pacto, de un compromiso interno que tú tienes con Dios. Si tú cumples ese compromiso con el Señor, y el escapulario es lo que dice externamente que tú tienes una intención interna. Entonces el escapulario funciona. Si tú te lo pones como para protegerte del mal, eso está como un azabache, como cualquier objeto de superstición. O sea, tú ves como una cosa buena, se puede convertir en una cosa mala. Por eso hemos dicho tantas veces aquí en el grupo que los signos de la iglesia no hay que quitarlos. Los signos de la iglesia hay que explicarlo. Los signos, en vez de quitarlo, hay que explicarlo. Hay toda una consagración para que se pone
El escapulario es toda una consagración y hay una cierta cosa que igual que la consagración a María de San Luis Montfort de Guiñón, y no es porque toca la consagración ya tú eres salvo ni nada de eso. Cuando tú te consagras a través de lo que explicó San Luis María, tú te comprometes a imitar a la Virgen. Y créeme, si tú imitas a la Virgen, tú te salvas. Ahí es donde está el kit de la cosa. Tú te prometes tratar de ser obediente como María. O sea que las cosas en la iglesia lo que hay es que pasa como la cruz de San Benito. Si tú te la pones para que no te pase nada malo, es un amuleto. Cuando tú te pones la cruz hay todo un exorcismo, todo algo que te hacen, y la cruz tiene por detrás escritas las palabras de un exorcismo. O sea que no es la cruz por la cruz, es lo que dice la cruz y la oración que tiene en contra de Satanás, porque la cruz es un símbolo de que la lleva está bajo la autoridad de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, si tú te pones la cruz y eres un sinvergüenza, la cruz no te sirve de nada, porque la cruz es un signo externo de algo que interno. Eso fue lo que le sucedió a Israel. Ellos vieron que el agua del río Jordán se abrió cuando pasó el arca y dijeron, bueno, ya esto es lo que tenemos que... Claro que tenemos que tener la certeza de que Israel había sido corrompido. ¿Por quién Israel había sido corrompido? Se contaminó con los cananeos, con los filisteos, con todas esas personas con las cuales convivió, con las cuales se mezcló y terminaron dando culto a en Samuel cuando hicieron este ídolo de plata. Y hasta un levita se ofreció a dirigir el culto del ídolo. Pues nos quedamos que trajeron el arca que estaba en Silo ahí, olvidada de casi todo Israel, y ya vimos todo lo que sucedió. Israel perdió la batalla y hubieron miles de muertos en Israel, y no solo hubieron miles de muertos en Israel, sino que también, ¿qué pasó con el arca? Se la tomaron cautiva los filisteos. Eso para Israel fue más devastador que todos los muertos que hubo. El pacto de Dios lo tenían los paganos. Lo tenían los paganos. Nosotros no podemos entender lo devastador que fue eso para Israel. Porque ellos tenían la seguridad en que el arca estaba entre ellos. Pero yo vuelvo a decir, ¿de qué vale el arca si ellos no están cumpliendo el pacto? Es como que vale que tú tengas un contrato con un carro en el banco y tú no pagues la letra. Aunque tú tengas el papel del contrato en tu casa y no pagas la letra del carro, ¿qué pasa con el carro? Se lo llevan. Eso pasaba con el arca. Aunque tú tuvieras el arca y tuvieras los mandamientos, si tú no cumplías tu parte del pacto de Dios, ¿qué sucedió con el arca después cuando la invasión de la gente de los babilonios? Se desapareció y no apareció más. Y andan buscando el arca con un desenfreno, todos los arqueólogos y todos los protestantes andan buscando el arca. El arca ya no tiene ningún simbolismo para nosotros. El único valor que tiene el arca acá para nosotros es un valor histórico. Ese fue el arca del pacto, pero lo más importante no es el arca, que eso es lo más importante. El pacto, y el pacto primero se acabó. Punto. El arca esa, lo único que tiene es un valor de reliquia, un valor histórico. Es lo único que tiene el arca, no con tanta importancia que le dan al arca. El mismo Señor deseó que el arca se desapareciera. Si el Señor no desea que el arca se desaparezca, el arca estuviera ahí todavía. Pero vuelvo a decir, ¿de qué te sirve el contrato si tú no lo estás cumpliendo? Israel no cumplió el pacto y el testimonio que había un pacto entre Dios e Israel, ¿qué pasó? Se desapareció. Se acabó, ya. No tiene más ningún... Cualquier sagrario de cualquier iglesia de nosotros tiene 10,000 veces más valor que el arca. Porque el sagrario de nosotros adentro tiene a Dios vivo, no par de piedras, con todo respeto a Moisés y a los levitas y a todo el mundo. Eso es lo que muchas veces, también inclusive los protestantes vienen la perspectiva con el arca y con todo eso, y que se aparece el arca. Para nosotros, perdida o aparecida, es exactamente lo mismo. Porque después dicen, no, nosotros no somos idólatras, no adoramos objetos, pero cuando van al muro de los lamentos en Israel se pegan y besuquean al muro y le ponen papelitos. Si yo besuqueo la estatua a la Virgen y le pongo papelitos en las manos y todo eso, ¿qué me dicen ellos a mí? Idólatras, pues ellos están besuqueando al muro, le ponen papelitos de petición. Y si tú vas a Israel, ponme este papelito.
Dice, lo echaron en el tanque del baño, del muro de los lamentos. Pero yo conozco muchos cristianos con esa tontería, ponme un papelito en el muro. Eso es un muro. Y hasta los judíos que se dicen tan libres de idolatría, no, cuando ellos salen de muchos judíos piadosos, cuando salen del muro, ellos no salen caminando, no le dan la espalda al muro. Ellos salen caminando así de espalda al muro hasta que llegan al final de la plaza. Entonces dime tú, me dice Rebeca, nuestra guía, no, eso no es que la adoran, ese es que la respetan. Dije, entonces yo respeto también las imágenes. Vamos a medirnos por la misma vara. Sí que no le puedo poner un papelito con una petición a la Virgen, pero un muro sí se lo puedo. Un muro que no tuvo absolutamente nada que ver con el templo. Porque ese muro que está ahí, con todo mi respeto, es una reliquia histórica, una reliquia de Israel. Yo también cuando voy llevo a la gente al muro, porque la gente va con un desenfreno de ver el muro, pues vayan y miren el muro, que ya si quieren ir a dar su dinero, pues vayan y quieren perder mediodía, en vez de ir a una iglesia y ir a un muro, vayan y vean el muro. Pero ese muro es del templo de Herodes. O sea, ese muro es de la época de Cristo, de 50 o 60 años antes de Cristo. O sea, ese muro no es el muro del templo de Salomón, lo cual quiere decir que cuando ese muro se hizo, el arca, hacía 300 años que no estaba ya en el templo. Y si el arca no estaba en el templo, la gloria de Dios nunca bajó ese templo. Porque tú dices, bueno, si hubiera sido el muro de Salomón donde el arca de Dios bajó, pero no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso lo hizo Herodes 20 o 30 años antes de Jesús. Y no tiene ni que ver con el templo, porque para los que no lo saben, este es el monte Moría, en el medio, y aquí estaba el templo de Salomón, en la punta del monte Moría, que no era un templo grande. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Herodes hizo cuatro muros. Herodes hizo cuatro muros que tenía el ancho de 4 estadios de fútbol. Y rellenó los 4 muros, los rellenó hasta aquí. Y hizo una base. Y dejó afuera solamente el pico del monte Moria. Y aquí hizo el templo. El muro de los lamentos es un pedacito de aquí abajo del muro, de la base del muro. O sea que no es ni siquiera parte del templo, es parte de la base del templo. Pero entonces después nos llaman a nosotros, pues idólatra. Con el arca hubiera pasado exactamente igual. Cuando llegaron de Babilonia, que reconstruyeron el templo, el arca ya no estuvo más en el templo. Es para que los judíos se hubieran preguntado, ¿merece la pena hacer un templo si no hay arca? Porque ¿cuál era el centro del templo? El arca. ¿Para qué se hacía el templo? Para proteger el arca. Al no haber arca, al arca haberse perdido, ¿para qué hacer el templo? Es más, los sacrificios solamente se podían hacer delante del arca. El cordero de la Pascua solamente se podía sacrificar delante del arca. Entonces, eso fue un empeño, por eso que el profeta Isaías le dice, ustedes me honran con la boca, pero no con el corazón. Porque ¿qué es lo que había en el santo? ¿Se acuerdan que se lo expliqué? ¿Qué es lo que había en el santo de los santos? No, si ya no había arca. Y ellos lo sabían porque no volvieron a hacerse otra. Yo se lo expliqué, dentro del santo de los santos no había absolutamente nada. No, atrás del velo no había nada. Detrás del velo debía estar el arca, pero detrás del velo no era una mesa, ahí voy, no es una mesa. Detrás del arca lo que había era una piedra, detrás del arca había una piedra, que esa piedra era donde encima se ponía el arca. Que esa piedra le llaman la piedra angular. ¿Por qué la piedra angular? Porque era la piedra más importante de Israel, porque encima de esa piedra reposaba el arca. Por eso es el Salmo, la piedra que desecharon los arquitectos era la piedra angular. La piedra que los arquitectos dijeron que no sirve para nada es la piedra donde encima está el arca del Señor. O sea, pues es importante cuando ustedes decían que no era nadie. Esa era la piedra angular. Que la piedra angular es la parte de arriba del monte Moría, que todavía posiblemente sea la que está debajo de la cúpula dorada esa que tienen los musulmanes. Posiblemente esa sea la punta del templo donde estaba el santo de los santos, no se está muy seguro, pero se cree porque es la parte más sobresaliente del templo Moria. Que entre paréntesis la cúpula es de oro. ¿Y ustedes han oído decir alguna vez a los musulmanes que vendan la cúpula y se le den a los pobres? ¿Ustedes lo han oído decir? ¿Ustedes se imaginan si la cúpula de San Pedro fuera de oro?
Los que nos dijeran, a que nadie le dice a los musulmanes que vendan la cúpula y se le den a los pobres. Esa es la gran hipocresía de los comecuras hoy en día. Pero bueno, dejando los comecuras a un lado, el templo tenía un culto vacío. El día de la expiación, cuando el sacerdote levantaba la cortina con la sangre del cordero, ¿tú sabes dónde echaba la sangre? Sobre la piedra, no había arca. Por eso es que dice el profeta también, ustedes tienen un corazón de piedra, porque el corazón de Israel era la ley, y al no estar el arca, no estar la ley, había un corazón de piedra. La sangre de la expiación no caía sobre los mandamientos, caía sobre la piedra. Eso era el corazón de Israel. O sea que era un culto que no tenía, era un culto vacío, un culto sin sentido ninguno. Se dice que Tito, el general romano, cuando entró al templo, que derrotó a Jerusalén, que arrancó la cortina, se empezó a reír porque dijo, no hay nada. Él esperaba encontrar un Dios o encontrar algo, pero no había absolutamente nada. Y si tú vienes a ver, eso fue lo que terminó siendo el culto de Israel. ¿Qué cosa? Nada, un culto vacío. No tenía sentido los sacrificios, no tenía sentido nada. Porque ¿a qué estaba ligado el arca? Al pacto, eso es lo que tenemos que tener muy claro. El arca estaba ligado al pacto. ¿Y a qué estaba ligado un culto? Estaba ligado al pacto. ¿A través de qué? Del arca. El culto estaba ligado al pacto a través de la que el sacerdocio, ¿a qué estaba ligado? Al pacto también, a través del arca. Todo estaba ligado al pacto, todo el culto y el sacerdocio estaba ligado al pacto a través del arca, porque todos los sacrificios tenían como centro no el arca por el arca, sino el pacto de Dios que simbolizaba el arca. Por eso, y todo esto tiene que ver algo que nosotros hablamos ya, lo que pasa es que a ustedes se lo olvidó. Espero que se recuerden porque lo dijimos la semana pasada. ¿A qué llamó Dios a Israel cuando salió de Egipto? A adorar. Le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo para que venga al desierto ¿a qué? A adorar. ¿Se recuerdan que dijimos? ¿Cuál era el trabajo de Israel antes de que Moisés hablara con Faraón? ¿Para quién trabajaba Israel? Para el Faraón. ¿Y qué le dice el Señor a través de Moisés al Faraón? Deja a mi pueblo, yo no quiero que mi pueblo trabaje más para Faraón, yo quiero que mi pueblo trabaje para mí, para el Señor. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos los hijos, los gente del pueblo de Dios para el Señor? La adoración, lo dijimos la semana pasada. El trabajo primero del creyente es la adoración. Y yo lo decía el otro día que di una clase en Australia a través de Skype, el sábado por la noche, y basó sobre eso, y yo se los decía. Toda la actividad de la iglesia, para que sea fructífera, tiene que nacer de la adoración. Una evangelización, si no nace de la adoración, es palabras nada más. Todo gira, porque nuestro primer trabajo, ¿tú sabes cuál es? La adoración. Y se lo dije la semana pasada, cuando la adoración está mal, todo lo demás está peor. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Por eso, la iglesia requiere en estos momentos adoradores. Dios saca a su pueblo a adorar. Todo pacto tiene un sistema de culto. ¿Te acuerdas que dijimos que sin sacrificio no hay pacto? Todo pacto tiene un sistema de culto. Todo pacto, si tiene un sistema de culto, tiene un sacerdocio. Todo eso estaba ligado. ¿Cuál era el centro de todo eso que hemos hablado del pacto, del sacerdocio, del culto? El arca. Es el centro de todo. No el arca, cuando digo arca, usted sabe a qué me refiero. Al pacto. Igual que ahora, ¿cuál es el centro de todo nuestro culto, de todo nuestro sacerdocio, de todo lo que hacemos? La Eucaristía. Ese es el centro de todo lo que hacemos, sale y nace del sacerdocio. El culto y el pacto de Dios salen de la Eucaristía, como antes salía del... No en balde del sagrario, tiene forma de ¿qué? De arca. ¿Y cómo se le llama el sagrario en inglés? La cogí. Tabernáculo. ¿Y cómo se llamaba la tienda de la reunión en Israel? Tabernáculo. ¿No te das cuenta que así como el tabernáculo es el centro de Israel, el sagrario es el centro de nosotros? Hasta las palabras lo confirman. Por eso cuando se acaba la primera alianza, en la cruz, se acaba el culto y se acaba el sacerdocio. Y comienza, acuérdate que el sacerdocio de Jesús no es el sacerdocio de Aarón,
El sacerdocio de Jesús es el sacerdocio de Melquisedec. Es un sacerdocio que no está amarrado a la ley, es un sacerdocio anterior a la ley, un sacerdocio de libertad. El sacerdocio de Cristo que tienen los sacerdotes de la iglesia proviene del sacerdocio de Melquisedec. Por eso que dice el Salmo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Porque el otro sacerdocio estaba ligado a la ley. Y cuando se acabó la ley, se acabó el sacerdocio. Y algo que yo estaba el otro día leyendo y estaba meditando, y es muy cierto, que es que nosotros, como no estamos en ese ambiente histórico, no lo sabemos, el centro de Israel, antes que se acabara el templo, ¿ustedes saben cuál era? ¿Cuál era el centro de todo Israel? Andan por ahí. Antes que se acabara el templo, el centro de Israel era el culto en el templo. Se guardaba la ley, se enseñaba la ley, pero no tenía la importancia que tiene la ley ahora para los judíos. Lo primordial en la época antes de Jesús era el culto del templo. Tan es así que en la sinagoga no se puede adorar. Solamente se adoraba ¿dónde? En el templo. Cada vez que Israel tenía que adorar, Israel tenía que subir al templo. Lo que pasa es que por eso nosotros no entendemos, y eso que estamos hablando del arca, nosotros no entendemos la hecatombe, si fue una hecatombe para Israel, ahora cuando perdieron el arca, fue una hecatombe más grande para Israel cuando derrumbaron el templo. Ustedes no se podrán imaginar nunca con esta mentalidad del día de hoy lo que fue para Israel que se destruyera el templo. Porque ¿qué es lo que proveía el templo? No sé, la adoración, pero también algo muy importante para ellos, el perdón de los pecados. La limpieza para el judío era la pureza cultural era muy importante. ¿Y cuál era la única forma de pureza cultural? Los sacrificios. Por eso para ellos, en un mundo que cada vez se contaminaba más, con el paganismo del Imperio Romano, un mundo que cada vez se contaminaba más, de buena primera perdieron la única fuente que tenían ellos de santidad y de adoración, se les acabó. Para ellos eso fue. Entonces tuvieron que volver a reedificar una forma de judaísmo, ahora no basado en el culto, porque no hay culto, sino basado en la Torah. Y no tanto en la Torah, sino como el Talmud, que es el centro del judaísmo después de la destrucción del templo. Es un judaísmo talmúdico, no es un judaísmo mosaico. Es más talmúdico, es más basado en el Talmud que en la misma Torah, como estaba antes del templo. ¿Por qué? Porque el corazón de Israel, ¿qué cosa era? El templo. Pero ya desde los profetas lo decían, el corazón era ¿de qué? De piedra. Porque el centro del culto, ¿qué es lo que había? Una piedra. Por eso que nosotros no podemos entender la clase de shock que fue para Israel cuando se capturó el arca de Dios y murieron Hofni y Pinjas, estos dos sacerdotes, y Elí, que era el sumo sacerdote. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 12, un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó estaba Elí en su asiento a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino pues este hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y se preguntó qué tumulto es este. Se dio prisa el hombre y se lo anunció a Elí. Contaba Elí 98 años, tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí, vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero le respondió, Israel ha huido ante los filisteos, el ejército ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus 2 hijos y hasta el arca ha sido capturado. A la mención del arca de Dios cayó Elí de su asiento hacia atrás, junto a la puerta se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante 40 años. Vemos esta gran tragedia, puede resumirse diciendo que los filisteos, los israelitas lucharon. ¿Quiénes fueron derrotados? Los israelitas sufrieron una gran matanza, el arca fue capturada y los 2 sacerdotes, que eran los descendientes del sumo sacerdote, que fueron muertos. Y vemos aquí lo interesante, que Elí no se cae para atrás ni se muere cuando le dicen que los hijos se murieron. Elí se cae para atrás y se muere cuando dicen que el arca fue capturada. Mira tú qué importancia tenía el arca. Y de aquí podemos sacar unas cuantas consideraciones, buenas y malas. Esto nos va a entender que Elí era un hombre que sentía por el arca, ¿no? Que sentía por el culto de Israel, porque lo tenía por encima de
de sus hijos, ¿no? Es un hombre que tenía interés en el... Pero había algo que mató a Elí. ¿Qué cosa es lo que mató? No ahora, lo mató mucho tiempo atrás. ¿Qué fue lo que mató a Elí? La indolencia. Carlos dijo la palabra exacta. Lo que mató a Elí fue la indolencia. ¿Qué cosa es la indolencia? Eso que la vagancia espiritual, algo parecido a la asedia, que estudiamos en el monasterio. Eso es lo que es la indolencia, esa asedia espiritual que empieza por la indiferencia a todo y termina como odio a las cosas de Dios, inconscientemente. Una persona indolente es alguien como un relativista, que le da lo mismo una cosa que la otra, que dice, las cosas son como son y ya, después de mi diluvio, que pase lo que sea, ya no puedo hacer nada más, esto que ya yo hice lo que se puede hacer, ya la cosa está tan mala que ¿qué más puedo yo hacer? Yo me quedo aquí y eso es la indolencia. Esa indolencia fue lo que mató. Elí amaba el culto de Israel, pero era indolente, era una persona apática para las cosas de Dios. Había, lo que después el Apocalipsis va a decir más adelante, había perdido el primer amor. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Perder el primer amor. El primer amor, cuando uno está lleno de fuego por Cristo, después poco a poco te va apagando. Y no hay nada más terrible que a un cristiano que se le haya apagado el amor. Alguien que tú antes lo veías lleno de fuego por las cosas de Dios y después te lo veas, total que voy yo a... No hay nada que hacer, esto está mal y se va a poner peor. Eso fue lo que mató a Elí. Y esa enfermedad no cae de un día para otro, esa enfermedad es progresiva. Los que fuimos a retiro estudiamos la asedia, los que no pueden buscar el CD de la asedia o pueden ver el programa que tiene el padre Bojorque en IWTN que se llama El demonio de la asedia. Pues gracias a Dios se está hablando de la asedia, que antes no se hablaba de la asedia, que San Juan Climaco dice que la asedia es la última fase de la muerte del espíritu. Pero la asedia no nace hoy para mañana. ¿Se acuerdan cuando dimos en el retiro la escala de San Juan Climaco? Tú no vas subiendo o bajando. Porque se acuérdense que en el cuadro este de San Juan Climaco, pero se llama Climaco viene de escalera. Él describió a su monje la vida espiritual como una escalera. Y él decía que hay personas que suben 2 peldaños y bajan 3. Hay personas que están llegando al último peldaño y resbalan y se caen. Hay personas que se quedan a la mitad. Hay otros que nada más que miran y dicen que está muy difícil y nunca suben. Y las escaleras son los progresos en la vida espiritual. Y dice que una de las cosas que corroen en la escalera es la asedia. Y la asedia es un disgusto de las cosas de Dios. Pero fíjate que no es un disgusto de las cosas de Dios de decir tengo disgusto a las cosas de Dios. Es que comienza con la indolencia. Y para que no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir al grupo, no tengo ganas de estudiar la Biblia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas, te empiezas poco a poco a alejar. Entonces después que te empiezas a alejar, empiezas a cogerle rabia a la gente que se ha mantenido fiel. Y empiezas a decirle, pero es que tú eres un fanático, que tú puedes tener menos tiempo, coger más tiempo para ir aquí o para ir allí. Entonces esa persona ya comienza a criticar a la otra persona y llega un momento que tú le mientas algo de Dios a esa persona y reacciona con una furia tremenda porque sin darse cuenta ha cogido odio a los bienes que tiene el otro, a los bienes de Dios que tiene el otro y que él perdió. Eso es la asedia, tristeza ante los bienes espirituales del otro. Y mientras más tú ves una persona que tiene más bienes espirituales, más tú quieres destruirle, más tú quieres bajarla de la escalera. Esos son los demonios que tiene San Juan Climaco con la escala que está alando a la gente para abajo. Son la gente que están llenos de asedia, que lo que quieren es que no suban los otros y que también, que son los que vienen a desanimarte, que son los que vienen a traerte malas noticias, que son los que vienen a traerte chisme de la gente del grupo, chisme de los sacerdotes, chisme de la iglesia. Eso es, y eso es lo que le pasó a Elí. Desde que conocimos a Elí, cuando estaba Ana llorando. ¿Cómo estaba Elí? Sentado a la puerta del templo. Pero fíjate qué interesante, que ni entraba ni salía. Estaba a la puerta, porque si hubiera estado adentro, como Samuel, hubiera oído la voz de Dios. O si hubiera estado afuera, a lo mejor el Señor lo hubiera convertido, llamado, pero él ni estaba adentro ni estaba afuera.
estaba en el mismo lugar. Le daba exactamente. Hubo en los Hechos de los Apóstoles alguien que le pasó lo mismo, Titico, que estaba en la misa de Tróade, que estaba dando San Pablo, estaba sentado en la ventana. Y parece que San Pablo se demoró mucho en dar la Eucaristía, se demoró mucho en la predicación, y Titico se quedó dormido y se cayó para atrás y se mató. Después San Pablo oró por él y resucitó. Pero es muy interesante porque la misa era de noche, porque San Pablo se iba al otro día. Entonces tenemos que imaginar que el salón donde se dio la misa de Tróade era un lugar que estaría lleno de velas, ¿no? Porque estaban leyendo la palabra de Dios, estaba la gente con los libros, había mucha luz. ¿Y qué es lo que había fuera de la ventana? Oscuridad, porque ahí no había en ese momento alumbrado público ni nada. O sea, tenemos un salón lleno de luz, ¿y qué es lo que hay afuera? Y Titico estaba sentado, dice que estaba sentado en la misma ventana. O sea que la mitad de Titico estaba ¿para dónde? Para la luz. ¿Y la otra mitad? ¿Y para dónde se cayó? Siempre es así. Si tú tienes un pie en la luz y un pie en la oscuridad, nunca te vas a caer para la luz. Casi siempre te vas a caer para la oscuridad. Que fue lo que le pasó a Elí. Se cayó para atrás. Elí se cayó para atrás y se desnucó. O sea que su mismo asiento de indolencia fue lo que lo mató. Yo creo que eso hay mucho de dónde nosotros sacar conclusión para cada uno de nosotros, porque eso es la hermenéutica. Nosotros de esto no estamos hablando de algo que pasó, sino que podemos sacar conclusión para nosotros de esto. Primero tenemos que sacar en conclusión de no coger los símbolos como ídolos, saber que esto simboliza algo más profundo espiritual, entender cuál es el simbolismo de nuestros símbolos, porque nuestra iglesia está llena de símbolos, pero nuestra iglesia está llena de símbolos porque está llena de riquezas espirituales, y cada símbolo anuncia una riqueza espiritual de la iglesia. Es como por eso se llama sacramental, los símbolos. ¿Se acuerdan? Un sacramento es una acción visible, es una acción visible de una acción invisible. Un sacramento es una acción visible que anuncia que en ese momento está ocurriendo una acción que no se ve. Y los sacramentales es eso mismo. Los sacramentales anuncian gracias invisibles de Dios. O sea que los sacramentales son signos visibles de gracia invisible que nos da Dios. Porque recuerden que hay gracia y hay gracias. Con ese. Hay que saber diferenciar la gracia de las gracias. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es la amistad inmerecida de Dios que viene a nosotros por el bautismo y por la redención de Cristo en la cruz. Esa es la gracia. Es la amistad de Dios que viene a nosotros y nos da la salvación. Ahora, las gracias son los favores que Dios nos hace continuamente. Dios hace miles de gracias. Pero no se puede confundir con ¿qué? Con la gracia, que es la que recibimos en el bautismo y en los sacramentos, y en la Eucaristía, en la confesión, que es el poder de Dios, la amistad de Dios inmerecida sobre cada uno de nosotros. Esa es la gracia santificante, la que nos hace santos. Ahora, las gracias son dones que Dios da continuamente, como las gracias que da a través del escapulario, como las gracias que da a través de la cruz de San Benito, como las gracias que da la Virgen, que la gente se confunde. La gracia que da la Virgen no es la gracia solamente le imparte al Espíritu Santo. Ahora la Virgen concede gracias, que son gracias favores que consigue de Dios, como los santos. Consigue favores de Dios que nos los dan a nosotros, que lo consigue por sus méritos en Jesucristo. Por eso hay que saber diferenciar la gracia de ¿qué? De las gracias. Tenemos que sacar la conclusión que tenemos que tener bien claro que cada símbolo físico tiene detrás una historia espiritual que tenemos que conocer para que el símbolo sea efectivo y no terminar en idolatría. También tenemos que sacar conclusión de eso, que tenemos que huir de ¿qué? De la asedia. Está bien lo que tú dijiste, pero tenemos que huir de la indolencia. Tenemos que huir de la asedia. Entonces, lo dimos en el retiro, hablamos del retiro ampliamente de eso. Te lo vuelvo a repetir, la asedia no es una enfermedad que la coge fulminante. Dice, asedia es como esos cánceres que se meten 8, 9, 10 años y tú no lo sabes que lo tienes. Y está royendo. Y cuando se manifiesta es terminal. Así es la asedia. Hay que tener cuidado con la asedia, para que no nos pase como el la asedia comienza, la primera fase de la asedia es la
La indolencia. O sea que tenemos que sacar esas dos conclusiones de todo esto que hemos visto y saber que todas las gracias, no la gracia, que todas las gracias de Dios provienen de qué? De nuestra obediencia. No de tener la cara entera llena de objetos religiosos, y si tú no eres obediente, de nada te sirve. Así que vamos con esto, seguimos la semana que viene con el capítulo, el final, la muerte de la esposa de Pinjas, el nacimiento del hijo de Pinjas, porque eso tiene una gran, porque hay veces que no nos damos cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias muchas veces en la familia, y no nos damos cuenta de eso. Vamos a ver eso la semana que viene, lo que sucedió con la familia de Pinjas, para que vean cómo fue.